Bueno, les comparto la pantalla. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy, ¿la ven bien? Bien. Vamos a trabajar con... ¿Pudieron ver este tema que yo se los pasé, se los mandé? Sí. Bueno, vamos a explicarlo y cualquier duda que tengan me tienen que... ¿Anotaron dudas? No, No. sí. Bueno, ¿fue claro la lectura? Yo todavía no leí. Ah, bueno, lo Yo que... todavía tampoco lo leí. Ah, bueno, lo que yo le mandé es esto mismo, que lo mandé en el Facebook. Bueno, acá nos aparece, vamos a trabajar el tema de ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación dice que es una igualdad, es una relación de igualdad. Como bien vemos acá, tenemos un signo de igual, ¿sí? Acá aparece el signo igual. Por eso es una igualdad, que tiene un primer término de este lado y un segundo término del otro lado, ¿sí? Que supuestamente los dos me tienen que dar la igualdad. De un lado me tiene que dar igual que el otro el mismo resultado. Por eso es una igualdad. Dice, es una igualdad en la cual hay por lo menos un elemento que yo no conozco, ¿sí? Desconocido, o se llama una incógnita. Para nombrar a la incógnita se emplea un símbolo cualquiera, en este caso voy a usar una letra, siempre se usan letras. Puedo usar cualquier letra, puedo usar en este caso tenemos la letra X. Y lo que tenemos que hacer en realidad en la ecuación lo que es averiguar el valor de esa X o de esa incógnita. Podemos llegar a tener varias incógnitas. Por lo general tenemos X, Y y Z, ¿sí? Son las incógnitas que se utilizan. Pero también podemos tener en letras A, B, C, D, etc. Bueno, dice que X es el valor que debemos averiguar. En este caso, podemos observar que que X, ¿no es cierto?, está en los dos lados de la igualdad. Está a la izquierda y está en este caso a la derecha. Por lo tanto, debemos colocar... perdón, que apareció un mensaje. Por lo tanto, debemos colocar las dos juntas, las dos X juntas, de un lado de la igualdad y los enteros del otro lado de la igualdad. Entonces, acá en este caso, esperen que acá me quedó algo mal. Un mensaje, ahí está, ahí salió. Dice acá que podemos observar que los operadores matemáticos más y menos van a cambiar. En este caso, porque yo voy a llevar la X que está en este lugar, está a la derecha acá, la voy a llevar a la izquierda y la voy a poner acá, detrás de la X anterior, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá que no tengo ningún símbolo? Bueno, cuando no hay ningún símbolo matemático, un más o un menos, significa que hay un más, ¿sí? Nos aparece que hay un signo más. Esperen que voy a sacar de acá el internet para que no me manden más mensajes, porque me están mandando, ahí está, mensajes y listo, así no recibo mensajes. Entonces, como hay un más y cambia, cuando yo lo paso a la izquierda, va a cambiar el operador matemático, se transforma en un signo menos, ¿sí? Entonces me queda X menos X. Esta X que está acá es esta X que quedó acá. Y este más X pasó a ser menos X. Tengo un igual y acá tengo un 2 que va a quedar acá. Como la X se va, el 2 queda en ese lugar. Este más 1 va a pasar al otro lado en forma negativa. Con el operador matemático, el contrario al más va a ser el menos. Entonces me queda menos 1. Por eso la lectura dice, podrán observar que los operadores matemáticos han cambiado, ¿sí?
el operador matemático, ¿cuál es? El signo más y menos. Entonces cambiaron. Si tuviera un por, va a pasar al otro lado dividiendo. Si tuviera una división, va a pasar multiplicando. Si tuviera una potencia acá, por ejemplo 2 a la x, esta potencia va a pasar al otro lado como raíz cuadrada de el valor que tenga acá. Y si tengo una raíz cuadrada, va a pasar como una potencia. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Sí. Bien, entonces el operador, la operación matemática que tenga, que ya sea suma, resta, multiplicación, división, potencia o raíz, pasa en una ecuación para el otro lado con la operación opuesta. Por eso era tanto hincapié que yo hacía con la potencia y las raíces. Lo expliqué tantas veces para que esto ya quede bien entendido, porque ya acá yo no lo explico más ya, ese tema. Siempre que unificamos letras y números de un lado a otro lado de la igualdad, esa X o ese número pasa con el operador matemático opuesto. Por eso el 1 pasa para el otro lado como menos 1, ¿sí? Pasa negativo. Y acá estamos viendo también números negativos, ya entrando lo que es el negativo. Pero acá no es que es negativo, sino que va a ser una resta, ya que la X las ubicamos juntas a la izquierda. En este caso, por ejemplo, en esta situación que nosotros estamos presentando, que yo escribí, cuando yo no tengo ningún número delante de la X, significa que la X vale 1. Es 1X, 1 por X, ¿sí? Y si yo tengo que hacer 1 menos 1, me va a dar 0. Por esa misma razón, acá iría menos 0X, ¿sí? Desaparecen las X, se anulan. Acá es como si fuera un más. Acá es como si fuera esto. Esperen que se lo voy a agregar. Un más X, ¿sí? Esperen que acá como yo lo modifiqué, ahora me cambió todo. Si yo tengo más X y menos X, ¿qué pasan? Se cancelan y me queda 0X. ¿Se entiende? Y acá tengo más 2 y menos, si yo tengo 2 caramelos y me comí uno, ¿cuánto me queda? Me queda un caramelo, ¿sí? Entonces, en este caso, de la resolución de esta ecuación que yo tengo acá, dice que no existe ningún número que verifique la ecuación. Por lo tanto, en este caso, la ecuación es incompatible y su conjunto de solución es vacío. O sea que esta no tiene solución en este caso, porque puede haber que alguna ecuación no tenga solución, ¿sí? Bueno, continuamos. Veamos ahora este ejemplo. Sí. O sea que si adelante de la X no hay ningún número, es 0. No, acá es 1. Suponete que yo... Sí. Mirá, si vamos a hacer acá, yo tengo un 1 y yo acá tengo un 2. Por eso es tan importante estar acá. Suponete que yo tengo esto. ¿Vos lo estás viendo? Sí. Bueno, y yo tengo esto. Este número que yo tengo acá, este 2x, va a pasar acá con 2x y acá acá tengo una x. Entonces yo tengo una x. Es como si me quedó un caramelo o tengo un peso, ¿no? Me sobró un peso de un vuelto. Sí. Pero voy a ir a comprar y lo que voy a comprar sale 2 pesos. En realidad no me alcanza. Sí. Entonces acá ya no sería 0. Acá ya sería menos 1. Menos 1x. Sí. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien, es relativo de lo que yo... ¿Se entiende? Y si yo tuviera, ponele que acá tuviera, en vez de tener un más... tengo un menos, va a pasar acá como un más. Puse cualquier cosa. Pasa como un más. Este 2... no, me equivoqué, espérate. Acá estoy haciendo lío. Acá estaba un más, ¿no? Sí, acá había un más. Y acá le vamos a poner un menos. Ponele que yo tengo un menos acá. Y lo paso acá, va a cambiar a un más. Entonces acá va a quedar 3. 2 más 1, 3. Depende del signo que yo tenga acá,
Es como va a pasar acá. Y si yo acá tengo un negativo, acá va a pasar un positivo. Si yo tengo menos x, va a pasar menos x, va a pasar más x. ¿Se entiende? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar todo. Acá yo tengo, y ojo acá, que yo acá tengo, si tengo más 1 y más 2, acá tengo más 3. ¿Está bien? Porque sumo 1 más 2, 3. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Por eso yo también la clase anterior di las propiedades. Después vamos a ver el tema acá. Si yo tengo, por ejemplo, acá, suponete que acá no, a ver si me deja poner al cuadrado. Espera, creo que sí, me dejaba ponerlo. No me deja poner con raíz acá. Espera, a ver, ¿cómo era esto? Ah, no, acá. Espera que tengo que aprender a usar bien esto también, porque si no me hago lío. ¿Ves que si yo tengo así, 1x al cuadrado más 2x al cuadrado, más 2x? ¿Sí? Como yo sumo las x, entonces acá voy a tener 3x al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Porque unifiqué las x. No sumo acá, no se suman los exponentes, porque yo no es un producto. ¿Se acuerdan que la propiedad decía que si acá era un producto, como era la misma base, se sumaban las potencias, pero acá no, acá va x al cuadrado. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien, yo lo voy a poner por las dudas para que ustedes vean cómo queda, después lo volvemos todo como estaba antes. Esto quedaría así: 2 más 1, 3x al cuadrado. ¿Sí? En este caso. Entonces, ¿qué pasa en este caso si yo tuviera que resolver esto? Esta x, que es 3, que está acá, que está multiplicando, porque en realidad el número 1 está multiplicando acá la x. No le pongo la x porque si no hago lío, le pongo un puntito. Este multiplica, entonces acá multiplica, lo tengo que dejar sola la x, sin ningún producto y sin ninguna potencia. Entonces este 3 ya no, este no va a ser el resultado. Acá tengo una ecuación todavía. Este 3 va a pasar para el otro lado dividiendo, porque acá estaba multiplicando, pasa dividiendo al 1, ¿sí? O al 3, ponerle que acá era 3, porque viene de acá, viene 2 más 1, 3, siguiendo esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Acá estoy transformando la ecuación de la que yo apareció originalmente. Entonces me va a quedar, acá abajo voy a poner, esperen que yo no quiero hacer mucho lío con el texto, pero le quiero explicar esto. Acá me quedaría x al cuadrado, este va a quedar arriba, así, al cuadrado, y me va a quedar igual a 3 por 3. Lo puedo poner 3 dividido 3, me va a quedar 1. Es 3 dividido 3. ¿Por qué? Porque esta que está multiplicando acá pasa dividiendo. Pasó acá. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, yo voy despacio porque yo necesito que ustedes lo observen y después, una vez que te das cuenta, bien. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de x? X va a ser igual a 1, pero esta potencia va a pasar como raíz de 1. Y ahí van a tener que resolver la raíz de 1. Cuando resuelva la raíz de 1, acá les va a dar un número con decimal, en este caso. Si yo tengo, entonces, la x acá me queda sola, ¿sí? Porque yo estoy pasando la potencia que está acá a la raíz que me va a dar. Bueno, acá no puedo escribir la raíz con esto porque no me permite, no tengo como Word. Por eso yo usé el otro día Word y les enseñé. Traté de usar, bueno,
acá me va a quedar la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Y si yo vengo acá, uso una calculadora y pongo la raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 1, a ver, así, me va a dar igual a un número decimal. Me da 1. Bueno, no me da. Uno me da. O sea que X va a ser 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno. Esperen que voy a borrar todo esto para que quede como estaba antes porque... bueno, no me deja. Entonces acá borramos esta. Borramos esta. Acá me quedaba negativa. Y acá me quedaba un menos. Bueno, y acá le sacamos esto también. Y acá había un más. Bueno, seguimos. Acá me quedaba 0 es igual a 1. Bueno, esto era lo que estaba originalmente, ¿sí? Por eso acá yo expliqué por qué era vacío y por qué es incompatible la ecuación, ¿sí? Bueno, continuamos. Dice acá, veamos este ejemplo. 15 más x es igual a 42. Entonces dice x. Entonces, como yo recién antes había dicho que el valor de la x tiene que quedar sola, o sea, la x tiene que quedar sola porque yo tengo que saber cuánto vale x, lo que tengo que hacer es ir sacando todo lo que está acá delante de la x y llevarlo para el otro lado. Entonces, como acá el 15, la x está sumándole al 15, yo lo voy a pasar para el otro lado. ¿Cómo lo voy pasando? Con el operador de negativo, porque es con una resta, acá hay suma, pasa el negativo al otro lado. Entonces hago, y siempre detrás del número que está, no va adelante, va detrás. Entonces me queda 42 menos 15, resolvemos la resta y me da 27. Esta respuesta, esta solución a la ecuación, ¿sí? Es el número que me queda. O sea, me va a quedar este resultado. Este número que me queda acá lo voy a sustituir en el lugar de la x. O sea que en este lugar que está acá, la x, le voy a poner después el número 27, perdón. ¿Sí? Entonces, el sustituir la letra por el número se llama verificación. Es un procedimiento que se llama verificación o comprobación. Compruebo que el resultado de la x sea el correcto. Los valores hallados, o sea, el 27, que es el valor hallado para la incógnita, se forma conjunto, es el conjunto solución. Y eso se utiliza cuando yo tengo más letras, más incógnitas. Entonces, ¿cómo se simboliza el conjunto solución? Con la letra S y un subíndice, que el subíndice va debajo, no va arriba, el numerito va abajo. Como tengo acá, en este caso yo puse el conjunto solución de los conjuntos naturales es S de n. Y los el conjunto solución de los conjuntos enteros, de los números enteros, es el z. O sea, nosotros estamos viendo ahora conjuntos n, que son los naturales. Y después vamos a ver, en segundo van a haber conjunto de números enteros. Y en tercero van a haber conjunto de números irracionales. ¿Sí? Dentro de los enteros están los racionales y los irracionales. ¿Hasta acá se entendió la Filmina? Bueno, bien. Acá dice, vemos que el resultado de x, ¿sí? De la incógnita, era 27. Tomamos la ecuación original, que es la que tenemos acá abajo, 15 más x es igual a 42.
Y una vez que realizamos vamos a realizar la comprobación para saber si x realmente vale 27. O en el caso de tener ya esta es fácil, pero en el caso de que tenemos potencias, raíces, multiplicación, división, paréntesis, ahí tenemos que comprobarlo porque se va a complicar más saber si el resultado está bien o está mal. En este caso ponemos el valor de 27 acá, como lo vemos acá, en esta donde dice F1, y vemos que 15 más 27 es 42 y me da la igualdad de los dos lados. Al darme de los dos lados el mismo número significa que la comprobación es correcta, ¿sí? O sea, que no hay problema. Este F1 que aparece acá, donde tenemos que 15 más 27 ahí es 42, es el F1 que aparece acá, ¿sí? Que dice acá que es la operación inversa, 42 menos 15 es igual a 27. Y esto tiene que ver, ahora vamos a ver el lenguaje coloquial y simbólico, que por lo general lo vemos cuando tenemos una situación problemática con un enunciado. Y el enunciado de un problema es, en este caso, dice, una persona se inscribe a una competencia de atletismo que consiste en recorrer 42, bueno, me está mandando una persona, 42 kilómetros. Si el competidor toma un descanso después de avanzar 15 kilómetros, ¿cuánto le falta recorrer para terminar la carrera? Entonces, acá tenemos datos, ¿sí? Espera que le voy a compartir algo a este chico. Espera, a ver. Voy a poner acá que ingrese. Bueno, perdón chicos. Entonces, volvemos acá. ¿Qué datos tengo? Vamos a leer bien el enunciado. Dice que en una competencia una persona tiene que recorrer ¿cuánto? El total que hay que recorrer son 42 kilómetros. Por eso yo puse acá, total de kilómetros de la competencia es igual a 42. ¿Sí? Esto va a ir de un lado de la igualdad. Si el competidor toma un descanso después de avanzar 15 kilómetros, o sea que el señor ya corrió 15 kilómetros. Él avanzó después de avanzar 15 kilómetros, ya lo hizo, pero descansó porque estaba cansado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los kilómetros recorridos son 15. ¿Cuánto le falta para terminar la carrera? Cuando ustedes eran más chicos, que estaban en primaria y tenías un ejercicio así, ¿vos qué hacías? Hacías 42 menos 15, que es lo que está acá, y te iba a dar el resultado de lo que el hombre ya hizo, lo que le falta hacer, lo que le faltaba recorrer. ¿Está bien? Sí. Bien, bien. Pero nosotros hoy tenemos que, ¿viste cuando en la clase pasada tuvimos que transformar cuando tenías un número y vos lo tenías que escribir de otra forma, pero con el sistema de base 10, que tenías que poner, por ejemplo, el número por 10 a la cuarta, más el número por 10 a la tercera, más el número por 10 a la segunda? Sí, me acuerdo. Bueno, esa misma forma de escribir un número de una forma diferente es lo mismo que trabajar acá con la ecuación. Este número, esta cuenta que yo tengo acá, que es la resta de 42 menos 15 igual a 27, yo lo estoy transformando acá, pero con una incógnita, que la incógnita son estos 27 kilómetros. Yo lo puedo descubrir acá porque si hago la cuentita así, bueno, x va igual a 27, vos me vas a poner, ¿sí? Que no está mal, pero yo quiero que ustedes lo hagan de esta forma. Vamos a aprender a trabajar de esta forma, a trabajar en un lenguaje simbólico. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces yo el valor este de 27, como yo no lo voy a descubrir, voy a poner x y le agrego la letra x. Entonces x es los kilómetros que le faltan para la llegada.
Entonces, el competidor, bueno, ya sabemos que falta. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan escribirlo o sea, comprender un enunciado y transformarlo en una ecuación como la que está acá. Eso es importante que en esta clase ustedes puedan trabajar eso. Seguimos con la segunda, o con la filmina número 6. Dice, lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico tiene que ver con la parte coloquial. La parte coloquial es el enunciado. Sí. Un chico está preguntando cómo entra a la clase. Y yo le pasé le pasé la foto. Sí, acá, sí, ingresa. Por eso le mandé yo la foto. Es el hermano de Balbuena. Esperen que le voy a pasar de vuelta por las dudas. Esperen que voy a pasar. ¿Dónde está? Acá abajo. ¿Me puede pasar el link? Ya dice que ya la descargó. Ya le pasé, sí, le acabo de pasar el link. Ahí está. Ahí le puse, no sé cómo tiene un link. Acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escribí tal cual como yo puse ahí, meet.google.com, y escribí la clave que sigue y ahí entras. Bueno, vamos a ver si pueden ingresar. Bueno, continuamos con esto. Después, bueno, si escucho que ingresan o me avisan, yo lo acepto. Lenguaje algebraico. Bueno, decíamos que el lenguaje coloquial es el lenguaje de los enunciados, ¿sí? El enunciado que recién les leí del atleta, ¿sí? Este es el enunciado. Esto que yo tengo acá es el lenguaje coloquial. Y esto que yo tengo acá es el lenguaje simbólico, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Ahora, vamos a leer esto. En física hay una materia que se llama física, y muchas magnitudes de la física se obtienen a partir de otras, ¿sí? O sea, yo a través de una relación matemática voy a obtener una fórmula. En este caso dice, un ejemplo, la velocidad de un vehículo se puede calcular como el cociente, que es la división entre la distancia recorrida y el tiempo que se emplea en recorrerla. Tomemos, por ejemplo, la foto de la carrera de autos. A ver, ¿quién es? Valentina, ¿qué pasa? Espera. Bueno. Entonces, acá tengo que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Puedo representarlo como v es igual a d sobre t, ¿sí? ¿Qué significa esto? V es de velocidad, la d es de distancia y t de tiempo, ¿sí? Estas letras toman valores numéricos según cada situación. En este caso, yo voy a poner, es lo mismo que lo que yo había escrito acá. Perdón, acá. Acá yo lo tengo con número, pero supongamos que vos tenés cada número, cada letra lo tengo con letra, ¿sí? O sea, acá dice, ¿cuál es consiste en recorrer? Lo que consiste en recorrer es la distancia. O sea que yo la distancia sería 42, ¿sí? Distancia por total y distancia por avanzada y distancia por recorrer. Todo habla de distancia acá, pero yo le puedo poner letras, le puedo poner de total
la de distancia total, distancia recorrida DR y distancia FD, falta de distancia. Entonces ahí yo le podría poner letras y ustedes esas letras las van a cambiar por esto. Es lo mismo, ¿se entiende? Sí. Bueno, por eso acá habla de lenguaje coloquial y bueno, después estas letras que yo tengo acá las transformo, toman valores, dice. Yo les puedo poner un valor. El lenguaje algebraico dice que comienza con el interés de los matemáticos por las operaciones que se pueden hacer con cualquier número. Muchas ideas descritas en el lenguaje coloquial se pueden traducir al lenguaje algebraico por medio de expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que como habían personas que por ahí querían realizar algunas operaciones, ¿sí? Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos una idea. A ver, supongamos que una persona llama a un techista o están construyendo una casa y tienen que hacer el techo. Y le dice el arquitecto o el maestro mayor de obra, a ver señora, ¿cómo quiere usted la casa? ¿Cómo quiere el techo? Y ella le dice, yo quiero que sea un techo a 2 aguas o a un agua de un lado, o sea que sea en forma oblicua, en 45 grados lo quiero. Entonces, lo quiero con tejas o lo quiero de chapa. Entonces, de acuerdo a lo que la señora quiera y lo que la idea que ella tenga, el arquitecto o el maestro mayor de obra va a tener que traducir del lenguaje de lo que la señora tiene, de la idea de la señora que está diciéndola en palabras, que es coloquial, a un lenguaje algebraico y lo va a tener que traducir, ¿sí? De acuerdo al material que ella quiera que sea la casa, el techo, ¿se entiende? Si la casa es de madera, no sé si va a aguantar tanto, pero si es de losa, de ladrillos, sabes que va a aguantar más el peso del techo. No es lo mismo una casa de chapa que tenga teja, porque no se ve, porque la casa de chapa es muy, muy frágil, la chapa se puede doblar, entonces el techo va a ser de chapa. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces para eso se utiliza el lenguaje algebraico, porque esto después se lleva a la práctica en las diferentes profesiones, ¿sí? También sirve, por ejemplo, en medicina. En medicina va un médico que sea traumatólogo, una persona se fracturó la pierna y el médico va a tener que decir, bueno, el médico tiene que estudiar, también tiene matemática el médico, porque si un hueso se desplaza, tiene que ver a cuántos grados se desplazó esa fractura, ese hueso, se corrió. Y tiene que saber cuánto es, sabe que el hueso va a estar, no sé, a 180 grados y si se desplazó, y bueno, tiene que fijarse cómo va a tener que operar, cómo va a cortar, ¿sí? Y qué tipo de, por ejemplo, qué clavo tiene que usar, todo tiene que saber y tiene que traducir todo y sacar cuentas. O aquellas personas, por ejemplo, el dentista, el que hace ortodoncia, te pone los brackets, ¿sí? No te pone los brackets así nomás. El ortodoncista lo que hace es te saca una placa radiográfica y va viendo, él ya sabe cómo tiene que quedar, estudió y cómo tiene que quedar bien la boca, alineada los dientes, la dentadura, y qué ángulo tiene la dentadura, porque nuestra dentadura tiene una forma que es como si fuera un semicírculo, pero no es redondo, es ovalado nuestra boca, ¿sí? Entonces tiene que fijarse y ahí va a tener que trabajar el lenguaje algebraico, va a tener que usar funciones o una ecuación que me quede todo perfecto, ¿se entiende? Y ellos ahí van a tener que esta idea o este problema que tienen que resolver, porque el dentista va a tener que resolver un problema en la boca de una persona para que le quede perfecto los dientes, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien, para eso se utiliza esto, ¿sí? O en una carrera de auto también. O sea, o cuando juegan a la pelota los jugadores en un partido de fútbol, hacen un córner o hubo posición adelantada, ¿y qué tienen que hacer las personas que están chequeando y controlando? Tienen que calcular la velocidad de la pelota, la distancia y el tiempo, y si estaba en la posición adelantada o no.
Entonces fíjate cómo la matemática y con el lenguaje algebraico y con una ecuación se dan cuenta, pueden darse cuenta quién ganó una competencia o quién no en una carrera de auto, o quién, si la persona estaba en una posición, ese jugador adelantado o no. Entonces usa todo la matemática, y esto es base para aplicarlo en un montón de cosas. Bueno, vamos a lo que es lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es el lenguaje de las palabras, como tengo acá. El doble de un número, el doble de un número aumentado 10, la diferencia entre dos cantidades, el perímetro de un cuadrado, del lado 2 o del lado A. Entonces, lo que yo tengo que traducir en el lenguaje simbólico, escribir, es lo mismo que está escrito en letras, en palabras digo. Traducirlo en números, sí, en letras, está bien dije, en letras, en palabras. Entonces, dice, el doble, cuando es doble, por ejemplo, si una persona tiene un embarazo doble, ¿qué significa? Que va a tener gemelos. No va a tener uno, va a tener dos. ¿Sí? Entonces, el doble, yo ya lo sé que es 2. Y de un número, como un número, no dice de 5, dice de un número cualquiera, puede ser, le ponemos el valor de X. Si vos querés le podés poner X, si querés le pones la letra Z. ¿Se entiende? Sí. Bien. El doble de un número aumentado 10 veces. Entonces, ¿qué tengo? 2 por X, y cuando dice aumentado, ¿sí? Lo que significa, esperen que quiero ir espera, acá, quiero venir. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos explicando, ya continuamos, ya estamos por más de la mitad. Igual está todo en lo que estoy explicando es lo mismo que se subió a, ¿cómo se llama? Al Facebook. ¿Podrías apagar tu micrófono así no se escucha? Después lo habilitas. Gracias. Maxi. Se la pongo. Ah, bueno, perdón, gracias. Bien, perdón. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos acá. El doble de un número aumentado 10 veces. Entonces era, acordate, el doble de un número, siempre voy a poner, y que diga un número, el número va a ser X porque no tengo cuánto vale el número. Y si dice el doble, es 2 por X. Aumentado, le coloco el signo más. ¿Sí? Bueno, más 10. El que sigue, la diferencia, entre dos cantidades. Cuando habla de diferencia, habla de resta. Cuando habla de aumentado, habla de suma. ¿Sí? Entonces es la resta entre dos cantidades, A menos B. Después estos números, esta letra A va a tener un valor y B va a tener un valor, cualquiera que vos le designes. O que esté, por ejemplo, no sé, te debo, no sé, era como recién, la distancia por recorrer es 42, pero recorrió 15, ¿cuánto te falta? Entonces voy a tener, C va a ser la respuesta entre A menos B. El perímetro de un cuadrado, del lado A. Bueno, el perímetro, cuando yo hablo de perímetro, ¿qué estoy hablando? El perímetro es lado más lado más lado más lado, es lo mismo que 4 por A, ¿sí? Para hacer, en vez de hacer una suma, 4 más 4 más 4 más 4, hago 4 por A, porque es del lado A. Y acá tengo 4 por A. El doble de 4. Acá, fíjate que era el doble de un número.
pero acá es el doble de 4, ya no es x. Acá tengo el valor del número. Entonces tengo 2 por 4 disminuido 3, menos 3. El cuadrado de 8. El cuadrado de 8, ya también tengo el cuadrado de un número aumentado en 10. ¿Cuánto vale el número? Vale 8. Entonces es 8 al cuadrado. Tengo una potencia. Más 10. El siguiente de un número. El número es x porque no dice cuánto vale el número. Y si es el siguiente va a ser el número más x. Puede ser n más 1 o puede ser x más 1 como tengo acá. El anterior de un número. Esto tiene que ver con lo que viste en la primaria, cuando vos tenías, para que hagas una relación, cuando decía el siguiente de un número, ¿te acordás que vos tenías el anterior y el posterior a un número? Y vos tenías, acá tenés el número, y si tenías el número de atrás, el posterior, era el número más el que tenías atrás. Por eso se escribe x más 1. Y el anterior es el número que vos tenías, que era el que estaba acá. ¿De qué hacías para sacar el que estaba acá adelante? Le restabas 1, entonces es x menos 1. El cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. El cuadrado de la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿El cuadrado de qué? De la suma. ¿Sobre qué va a influir el cuadrado? Sobre la suma de dos números cualesquiera. Entonces yo lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es el cuadrado, va a influir ¿sobre quién? Sobre la suma de los dos números. Por eso es la suma de dos números acá, s más y, y todo eso al cuadrado. Que es diferente que si yo digo la suma de los cuadrados. Si yo digo la suma de los cuadrados, ¿qué significa? Que yo tengo un cuadrado, ¿del cuadrado de qué? De dos números. Entonces tengo el cuadrado de un número, el cuadrado de otro número, y después tengo la suma de los dos cuadrados. Está separado. Es como la propiedad distributiva, ¿sí? Acá distribuí el x, es como que, la s está al cuadrado y el 2 está al cuadrado. Seguimos. Cualquier número mayor que 4 es x, el símbolo de mayor, y el número 4. Y cualquier número menor o igual que 5. Fíjense que acá tenés el número, ¿sí? Entonces tenés cualquier número menor, el símbolo menor va para la izquierda, igual se puede poner acá, y si lo escribís en la hoja lo podés poner acá abajo, el igual abajo de este o arriba, que es 5. Si acá dijera cualquier número mayor que un número, o cualquier número mayor que otro número, entonces acá voy a poner x mayor a x o a z. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Les resulta difícil esto? No. ¿Lo habían visto? No. Bueno. No lo había visto. Bueno, pero igual yo estoy dando para todos igual, ¿sí? Algunos van a entenderlo más rápido y otros lo van a entender más despacio. Cada uno tiene su tiempo. Después van a tener que... Bueno, y acá viene ya la ejercitación. Hoy es día 13, la fecha de entrega es el 19. Si lo pueden entregar el 19 y si no el 20, que es jueves, pero entre el 19 y el 20, ¿sí? Ustedes tienen el 20 conmigo. Espera, le voy a poner 20, que era porque yo le puse 19 para otro grupo. Le vamos a poner el 20 y ya está. Ejercitación, que es la tarea que tienen que hacer. Son dos hojas, es la página 8 y la página 9. ¿Sí? Espera, acá me dice el lío. Acá. La primera tarea dice traducir al lenguaje simbólico y resolver. ¿Qué tengo que traducir? El lenguaje simbólico eran las palabras que están escritas
las tienen que escribir con símbolos, como estaba acá arriba. Como esto, que yo lo tengo en palabras, lo tienen que traducir en símbolos como están acá. Pueden mirar cómo está acá, ir guiándose con esto que tengo acá y lo van viendo y se pueden lo pueden ir haciendo acá. Donde tienen las rayitas, lo van completando. El que quiera hacerlo con Word, como yo expliqué, el lenguaje matemático, lo puede hacer, no hay problema, el que quiere practicarlo en Word. El que lo quiera hacer, pasarlo a la carpeta y tenerlo en la carpeta y pasarme la foto, también lo puede hacer, como ustedes quieran, ¿sí? El tema es que lo haga y que sea, acuérdense de poner apellido y nombre, ¿sí? Y bueno, ya la fecha de entrega está. No se olviden, por favor, a veces, porque yo a veces me bajo la foto y si me bajo la foto a la computadora no sé de quién es. A veces me olvido poner el nombre y digo de quién era esta foto y me hago lío. Ahora por eso cuando ustedes me los van enviando por WhatsApp es más fácil porque yo ahí mismo, aunque por ahí tardo porque me están llegando todos los ejercicios de WhatsApp, yo después voy a ir corrigiendo, voy marcando y los voy enviando, ¿sí? Bueno, ¿esto se entendió lo que tienen que hacer? Sí. Bien, seguimos a la otra página, que es ya la última página, que es la otra tarea que tienen que hacer, que son en realidad 4 puntos. La otra tarea es el punto 2, identificar cuál de las siguientes ecuaciones es de primer grado con una incógnita. En realidad son todas de una incógnita, pero bueno, fíjense en cuál es de una incógnita que tenga una sola incógnita. En realidad todas son de una incógnita, porque yo tengo, algunas van a tener acá abajo que tienen x al cuadrado, pero vos tenés solamente una incógnita, no tenés dos incógnitas para averiguar, ¿sí? Es una sola. Entonces, bueno, vayan resolviéndola. Es el tercero, punto 3. Expresen el perímetro con una ecuación de primer grado. Luego indiquen la solución de cada ecuación. A ver, yo esto lo di también en un segundo año para repasarlo y los chicos de segundo año me dijeron, no nos acordamos lo que era el perímetro, ¿nos podés volver a explicar? Bueno, yo voy a armar una clase para eso. ¿Ustedes se acuerdan cómo trabajar el perímetro? Acuérdense que el perímetro era lado por lado más lado más lado más lado, ¿sí? En un cuadrado es 4 por A. Pero en este caso acuérdense que tienen el rectángulo tenía 2 lados iguales y 2 lados desiguales, que son iguales, o sea, cada lado son iguales. Este lado es igual a este y este lado que es más largo es igual a este lado que está acá más largo, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que el total del perímetro de todo, la suma de los 4 lados, da 30. Si ustedes no se acuerdan cómo hacer esto, me avisan y armamos una clase de perímetros y de superficie con figuras geométricas. Y si no lo vieron también, me dicen, no lo vimos. Entonces yo la voy a dar. Igual la voy a preparar por las dudas, porque lo tengo que preparar para el otro curso, se las preparo para ustedes. Y acá lo mismo, el perímetro de un triángulo equilátero porque sus lados eran iguales, es igual a 72 centímetros. O sea que la igualdad me da 72. Ustedes tienen que poner cómo sería de este lado, escribir la fórmula de la ecuación. Esto era como cuando escribimos acá, que yo puse el enunciado. Una persona se inscribe en la competencia y tiene que correr 42 kilómetros, el total. El total ya lo tienen. En uno va a ser 30 de perímetro del rectángulo y el otro es 72 del triángulo. Es lo mismo que los 42. Ustedes ahora tienen que armar lo de este lado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Y el punto 4 dice: calculen el valor de la incógnita que satisfaga la ecuación. O sea, que tienen que ver cuánto vale el valor de la x. Acá tienen la igualdad, acá también tienen la igualdad, ¿eh? Si a alguno le falta la igualdad, no, está todo. Yo ya me fijé, chequeo todo por las dudas. Entonces, acá ojo que tienen más x.
¿sí? Y acuérdense que si yo tengo, acá yo tengo una suma, ¿sí? Acá acuérdense que pueden aplicar, fíjense las propiedades que vimos la clase pasada, ¿sí? Supongamos que vos tenés 3x por x y como hay una multiplicación, suponete que acá tenés una, vamos a hacer el ejemplo, que no está, porque no lo voy a poner. Pero si yo tuviera esto, 3x, ¿sí? Al cuadrado, ponele, por x a la tercera o al cuadrado, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener que aplicar la propiedad que vimos la clase pasada. En este caso, que voy a poner 3x, de 3 por 1, 3, porque acá hay una multiplicación. Y las x, como tienen la misma base, que son x y x, en el producto se sumaban las potencias. Entonces voy a tener x a la cuarta, 3x a la cuarta. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, acá yo no lo quise complicar, entonces acá me va a quedar 3x. Y acá me queda, acuérdense, 3x más una x, me va a quedar 4x al cubo en este caso, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y que ese 4x al cubo le va a quedar como está acá. 4 por x al cubo. Acá tengo 6 por x al cubo. ¿Sí? Lo van a resolver. No es difícil, pero tengo que aprender a observar. ¿Sí? A ver qué es lo que tengo. Ustedes hagan y después si está mal, yo se los devuelvo y le hago le digo en qué se equivocaron y lo vuelven a hacer. Bueno, lo mismo acá. Ok. Acá vos tenés que fijarte, vas viendo qué es lo que tenés que pasar para este lado, qué es lo que hay que pasar para el otro lado, ¿sí? Observen bien. No se las hice muy complicadas, ¿sí? Lo que sí utilicé, acá pueden hacer, fíjense si tienen que usar propiedad distributiva, ¿sí? Que yo ya expliqué la propiedad distributiva. Cuando no pongo un punto es porque va un punto, se los voy a agregar por las dudas, pero cuando no está es porque hay que aplicar, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva acá, ¿sí? Muy difícil no es. Lo único que no pude hacer acá es agregarle una raíz porque este programa, que es un PowerPoint, no me permite agregar raíces como en Word. De última, lo que puedo hacer es mandarle una tareita, unos ejercicios, unos pequeños ejercicios más, en donde en esos ejercicios aparezcan alguna situación problemática con un enunciado, como el del señor que corría la carrera, y le puedo mandar algunos ejercicios con raíz y vamos a ver si le pongo alguno que para separar en términos, un poquito más complicado, pero no mucho, y de esa forma ya ya sería el tema de ecuaciones en este caso, porque después vamos a empezar a trabajar otro tema más. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Porque no hay más nada. ¿Sí? Esto es hasta acá. ¿Alguna duda? No. Maximiliano, vos que recién ingresaste, Por ahora no tengo ninguna duda. bueno, me parece muy bien. Bueno, cualquier cosa me mandan un mensajito, ¿sí? Ahí están en el WhatsApp, yo leo los WhatsApp. Me es más rápido que leer que el Facebook, porque a veces el Facebook me llegan las notificaciones y bueno, le contesto, pero me parece por WhatsApp que, bueno, estamos más, me es más fácil. Así que bueno, chicos, hasta acá es lo que el tema que era que el otro día estuve y bueno, como no ingresaron, yo tenía una parte armada, pero bueno, junté dos temas. Por eso me tardé en pasar en el Facebook, porque le agregué el tema del lenguaje coloquial y simbólico que me parecía muy importante para este caso. Así que bueno, dejamos hasta acá porque ya igual ya va y media termina la clase, así que si no tienen ninguna otra duda damos por finalizado. Ya no tengo ninguna duda. Bueno, genial.
Entonces, si no tienen ninguna duda, bueno, los libero. Bueno, Bueno, que tengan una linda tarde, chicos. igualmente. Y si no los veo, que tengan un lindo, feliz domingo del Día del Niño. Muchas gracias. Que disfruten, que les hagan algo rico de comer, que reciban, si Dios permite, regalito. Así que, bueno, besos. Gracias igualmente. Bueno, hasta luego.